palabras me fueron por gozo, por alegría. ¿De qué? De mi corazón. Porque tu nombre ha sido, esto me llamó mucho la atención, hermano. Y si no alcanzo a tocar lo demás, pues mi modo. Porque tu nombre, ¿qué? Se invocó sobre mí. Oigan esto. ¿Qué significa la palabra invocar? ¿Alguien que sepa qué significa la palabra invocar? Llamar. O sea, que en otras palabras, la gente invocaba el nombre de Jehová sobre Jeremías. Como quien dice, Jeremías carga la presencia de Dios, llamemos a Jeremías. Aleluya. Tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aunque el pueblo le hacía daño a Jeremías, pero el pueblo sabía que Jeremías era fiel profeta de Jehová. Aunque el pueblo no obedecía a Jeremías, sabían que Jeremías tenía la palabra de Jehová. Y sabes que aquí hay un misterio grande, porque dice Jeremías, óigame esto, sígame, esto está poderoso, porque óigame, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. En otras palabras, el nombre de Dios fue llamado sobre la vida de Jeremías. En otras palabras, el nombre de Jehová fue llamada sobre la vida de este hombre. En otras palabras, Jeremías estaba seguro que sobre él estaba la presencia de Dios, y que la presencia o el nombre de Jehová era invocada sobre él. O sea que en otras palabras, estaba la presencia de Dios, la habían llamado sobre la vida de Jeremías. ¿Para qué? Para que él pudiera profetizar en medio de escorpiones, en medio de lobos, en medio de gente, óigame, molesta y renegona, que lo iban hasta meter a una cisterna. Pero Jeremías sabía que la presencia de Dios que estaba sobre él no lo iba a dejar quieto. Jeremías sabía que la presencia de Dios estaba sobre él, porque la presencia de Dios había sido invocada sobre la vida de Jeremías. Escúchame esto con atención. ¿Cuántos queremos que la presencia de Dios sea invocada sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro alrededor? Que la presencia de Dios sea llamada a nosotros, para que nosotros esté esa divina presencia que levanta al débil, que restaura al caído, que levanta al herido, que sana al enfermo, que salva al perdido, que abre puertas de la cárcel, que levanta a los paralíticos. Esa divina presencia que nos da seguridad, nos da estabilidad, nos da firmeza, nos da esperanza, nos da vida. ¿Cuántos queremos que sobre nosotros, que sobre nuestros hijos sea invocada la presencia de Dios? En otras palabras, cuando digo invocada, es que llamemos la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra familia. Pero ¿cuántos anhelamos eso? ¿Sabe qué pudo haber dicho el profeta, el sacerdote Elías, padre de Jeremías? ¡Wow! Sobre mi hijo está la presencia de Dios. Sobre mi hijo ha sido llamada la presencia de Dios. Miren lo que dice: tu nombre, el último párrafo, y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová. ¿Sabe cuál fue la causa del gozo? Encontró la palabra, las comió, y le produjo gozo y alegría. Pero dice: porque tu nombre fue invocado sobre mí. O sea, por un lado, esa palabra que Dios le daba para al pueblo le producía dolor. Se quejaba contra Dios mismo. Pero el que invocaran el nombre de Dios sobre él, eso le produjo gozo.
le produjo alegría. En otras palabras, llamaron la presencia de Dios sobre Jeremías. ¿Cuántos podemos decir que han llamado la presencia de Dios en nuestra vida? Ok, voy más adentro. ¿Cuántos podemos decir que sobre nosotros ha sido invocado el nombre de Jehová? El nombre de Jesús. El nombre de Dios. Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos podemos decir que sobre nosotros ha sido invocado ese nombre poderoso? ¿Cuánto? Y eso nos va a producir gozo a nosotros, alegría a nosotros. Eso nos va a producir que el nombre de Dios sea exaltado, que usted sea criticado, murmurado y lo que sea, pero que sepan que sobre usted está la presencia de Dios. Eso va a producir gozo. Por un lado le van a estar haciendo la guerra a los enemigos, el diablo, ¿sabe? Pero usted, y por otro lado, aún sus mismos enemigos, se quedarán confundidos. ¿Pero qué pasa? Se murmura, se critica. Pero sobre este hombre está la presencia de Dios. Cuando yo invoco su nombre, a través de él algo sucede. Pero qué triste es cuando vamos a orar por un enfermo, le ponemos la mano y después de que nos vamos se muere, hermano. ¿Quién lo mató? El pastor que vino a orar por él. Dios mío. Allá un hermano de México, yo le quiero hacer una pregunta así, como si fuera predicador, era evangelista en aquel tiempo, y no pastor, ajá, dígame. No me imaginé el tipo de pregunta que me va a hacer, dígame, ¿qué le pasa? Por los tres que he orado, los tres se han muerto. ¿Sí? Y ahí andaba mi hermano y era así medio gracioso. Sí, le dice, porque la oración pare de sufrir, les hace. Y se tira una risada. Y le digo yo, no puede estar duro. Pero se aseguró que confesaran a Cristo, se reconciliaran. No, es que yo fui a orar por él por sanidad, ahí les equivoca la gente. Cuando alguien no es cristiano, y esto sépanlo todos aquí, las oraciones que yo hago por el que no es cristiano es que se acerque a Cristo. Y después que Dios lo sane. Hay algunos que no les ha gustado esas cosas. Yo no voy a cambiar por él. Yo sigo igual. Si el problema es suyo, si no les gusta. Que Dios no hace sección de personas. La Biblia bien clara dice que el pan no es para los de afuera, que el pan es para los de adentro. El que quiere oración por sanidad y no quiere nada con Cristo, esa oración no tiene efecto. Porque a mí me interesa, y estoy seguro 100% que a Dios también le interesa que te sanes del alma primero, para que te salve, y después Él te da la sanidad física. Pero la cosa no es al revés. Nosotros queremos la sanidad física, pero no queremos la sanidad del alma. Y lo que más le importa a Dios es porque el día que el hombre muere o sucede el arrebatamiento, si está enfermo, ese día va a ser cambiado ese cuerpo por un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Las enfermedades aquí se van a quedar, porque las enfermedades no van a subir al cielo. La diabetes, el azúcar, lo que se le antoje al diablo poner a un cristiano. El día que muera y se va para el cielo, eso aquí se queda, papá. Eso no te lo llevas para el cielo. Por eso a mí me interesa que te conviertas y después oramos por sanidad física. Pero yo primero le digo, sálvalo, sánalo del alma para que Él te conozca, y después si a ti te place, sánalo físicamente y Él verá tu gloria. Pero ¿de qué sirve que lo sanes físicamente y no se convierte a Cristo y muere pasado mañana de un accidente? ¿Para dónde se va? Mejor que se muera enfermo, pero que se vaya para el cielo, aunque se muera alentado y se lo lleve el animal, que el Señor lo perdone. Eso es nosotros lo que buscamos, la salvación del alma. Ya no voy a terminar la predicación. Pero Jeremías comió su palabra, descubrió su palabra, la encontró, dice la Biblia. Bueno, dice así: fueron halladas tus palabras y ¿quién de ustedes cuando encuentra un buen restaurante no regresa? Pero cuando a uno no le gusta la comida, ¿regresa? Ni se la come uno. Y está murmurando, ¿verdad? Mejor que hubiera hecho comida en la casa. Ajá. Perdón, no quería decir, fue tu culpa que te dije fuera para allá. Y yo quería venir a mí.
Chídate. Papi. Papi. ¿No volvemos o volvemos? Lo puso aquí para Pero donde está bueno. Vaya dientes. Hasta buena propina y regresa. Bien. ¿Por qué? Porque la comida está. Bueno. Entonces, si Jeremías le produjo gozo y alegría, quiere decir que esta comida está. esta. Porque hay comida que produce malestar estomacal. Ya no voy a usar el espíritu. Ya no voy a usar. Porque Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina. O sea que hay doctrina que está enferma. Porque ¿qué es algo sano? Algo que no está enfermo. Algo que está purificado. Que tiene sanitizer ahí. Sano. Porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es sufrir? No voy a entrar ya más allá. Jeremías encontró la palabra y se la comió. Y eso le produjo alegría, gozo, felicidad. En otras palabras, le voy a decir esto. Si alguno de ustedes está triste, cómase la palabra. Cómase la Biblia. No, cuando hablo de comer, no vaya a ir a agarrar la Biblia en mentira, hermano. No vaya a malentender, se lo voy a explicar. Porque a veces hay que explicarle con peras y manzanas, dijo aquel hermano. Si no es leerla, meditar en ella, pensar en ella, andar por ella, vivir por ella. Y eso le va a producir gozo a usted, felicidad a usted. ¿Por qué cree que tenemos aquí? Yo termino con esto. Mucha gente que se le hace dura la Biblia o pesada la Biblia Papi, o pesada el estamos Evangelio viendo. porque no han descubierto qué es lo que produce la palabra. Y cuando lo descubran, la van a comer y van a descubrir que es felicidad. Van a descubrir que esto es incomparable. Lo que la Biblia produce, no lo produce nada de esta tierra. Ya no voy a entrar en los textos, pero en Juan 6:63, o el Evangelio de Juan, no se muevan ya, no lo voy a citar. En el Evangelio de Juan, capítulo 6 y verso 63, si no me equivoco, le dijo Jesús a los israelitas, les dijo, la palabra, la carne de nada aprovecha, quien da vida es el Espíritu. La palabra que yo les he hablado, dijo, son vida y son espíritu. Oiga, la palabra que yo les he hablado son vida y son espíritu. O sea, ¿a qué sabe la palabra en tu vida? Porque a mí me sabe a vida. A mí me sabe a vida. Y luego, óigame esto, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Guardar su palabra. Con guardar su palabra. O sea, que entonces la palabra de Dios también es limpieza. Bueno, Juan capítulo 15 también Jesús le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea, la palabra nos limpia, la palabra es purificación. Y luego, hermano mío, también dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que la palabra también es luz. ¿A qué te sale la palabra? A ti. Óigame esto. Y en la tentación del desierto, Mateo capítulo 4, dice, entonces fue Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, también la palabra de Dios es vida. Entonces, oigan esto, tantos párrafos que podemos encontrar y cuántas veces los profetas del Antiguo Testamento también dijeron, vino a mí palabra de Jehová y me dijo así de el pueblo. Otros dijeron, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías, palabra de Jehová que vino al profeta Ezequiel, palabra de Jehová que vino a Elías, palabra de Jehová que vino a Moisés. Y siempre era para confrontar, para exhortar, pero también era para consolar, para levantar, para ayudar al que estaba caído. Entonces, ¿a qué
no sabe la palabra de Dios, en otras palabras, el buen cristiano, el buen adorador, el buen creyente, el hijo de Dios, tiene que saber que cuando se predica la palabra, tiene que producirle un sabor delicioso, un sabor a cielo, un sabor a maná. Si usted se molesta con la palabra de Dios, entonces quiere decir que usted tiene un problema grande, que no ha descubierto qué es la palabra de Dios, qué significa la palabra de Dios y el sabor que tiene la palabra de Dios. Yo le explico esto y aquí cierro. ¿Sabe por qué hay algunos que no le hayan sabor a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es terrenal, la palabra de Dios no es carnal, la palabra de Dios no es, oiga, no es material. La palabra de Dios tiene sabor a reino, a cielo, a Dios. La palabra de Dios huele a canela, huele a mirra, huele a esperanza, huele a fe. La palabra de Dios solo la van a percibir aquellos y van a saborear aquellos que caminan para Dios, que andan con Dios, que piensan con Dios, que viven con Dios. Pero el que vive carnalmente querrá alimentar su propia carne, pero la palabra no alimenta la carne, la palabra alimenta el espíritu, la palabra alimenta el alma, la palabra nos hace fuertes para poder llegar a la patria celestial. En otras palabras, si yo no entiendo la Biblia y no me estoy comiendo la palabra, soy un cristiano carnal, materialista, acomodado. Necesito cambiar de mente y volverme un cristiano espiritual con mentalidad del reino, para que esa palabra produzca ese sabor y ese gozo en mi vida. Póngase de pie. Ya estuvo. No alcancé a predicarse. ¿Qué produce la palabra en nosotros? ¿Y qué sabor tiene la palabra en nosotros? ¿Sabe qué dijo el mismo profeta Jeremías?